Hola mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada para hoy viernes 5 de julio. Yo los invito a que escuchemos La Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En aquel tiempo vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado a su mesa de recaudador de impuestos, y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría para nosotros poder escuchar el Santo Evangelio, la palabra de Dios, la buena nueva, para este viernes 5 de julio. Hoy es primer viernes de mes y la Iglesia Católica nos pide que meditemos en el Sagrado Corazón de Jesús. Hermanos y hermanas, y también entrando en la parte del Evangelio que nos propone a nosotros la Iglesia Católica para este viernes 5 de julio, quiero recordarles que está tomado el Evangelio según San Mateo. En la Biblia encontramos en el Nuevo Testamento 4 evangelistas: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Sin embargo, Mateo no fue el primero escrito. El primero escrito probablemente fue Marcos sobre el año 70, Mateo y Lucas sobre el año 80 y San Juan sobre el año 100. En los demás evangelistas encontramos que el nombre que le dan los evangelistas a este hombre con el cual se encuentra Jesús es Leví. Sin embargo, aquí aparece como Mateo, que significa don de Dios. Vamos a entrar en acotación, vamos a entrar en meditación de esta parte del Evangelio, para que entendamos lo que el Señor nos quiere decir hoy con la vocación de Mateo y el llamado que Dios nos está haciendo también a nosotros a que lo sigamos. Dice el versículo 9, Mateo 9:9. Cuando se iba de allá, ¿de dónde? El Señor estaba en Cafarnaún. El Señor estaba sanando a un hombre paralítico que estaba postrado en una camilla, y el Señor lo había perdonado y lo había levantado de aquella camilla, dándole la orden: levántate, toma tu camilla y vete a su casa. El hombre se levantó, tomó su camilla y se fue a su casa. Y la gente, al ver, temió y glorificó a Dios, que había dado tal poder a los hombres. Es decir, el nombre de Jesús ya sonaba de una manera fuerte en los oídos de muchas personas creyentes y en aquellos que tal vez no creían, aquellos que no habían escuchado hablar de nuestro Señor Jesucristo. Probablemente una de estas personas es este hombre llamado Mateo. Por esta razón, cuando el Señor se iba de allá, al pasar, Jesús vio a un hombre llamado Mateo. Y esto es importantísimo, porque este hombre tiene nombre. Este hombre se llama Mateo y significa don de Dios. Sin embargo, tiene un problema tremendo, y es el pasado con el que contaba este hombre llamado Mateo. Dice que este hombre, aunque tenía nombre llamado Mateo, que significa don de Dios, sentado en el despacho de impuestos, estaba sentado en el despacho porque era un recaudador de impuestos, era un publicano. Qué interesante esto. El Señor ve a un hombre sentado que estaba trabajando, pero en un trabajo que no lo dignificaba para el pueblo de Israel. Este trabajo delante del pueblo de Israel lo que hacía era descalificarlo, lo que hacía era excluirlo, porque los cobradores de impuestos, hermanos, eran impuros para el pueblo de Israel. ¿Por qué eran impuros
para el pueblo de Israel, sencillamente por una razón, porque trabajaban para el imperio de turno. En este caso, el imperio de turno era el imperio romano. Y entonces estas personas trabajaban cobrando de los impuestos a sus mismos hermanos, pero lo que hacían era cobrar más para poder responder delante del imperio romano y para poder tener dinero para ellos, para vivir a sus anchas, para vivir como ellos querían junto con toda su familia. Por esta razón, entonces los demás judíos los consideraban como traidores, los consideraban como impuros, como pecadores públicos, y los excluían de los cultos religiosos y los excluían de las reuniones sociales al interno del pueblo de Israel. Dice que el Señor Jesús vio a este hombre que tiene nombre, que estaba sentado en su despacho de impuestos, en su trabajo, y el Señor le hace un llamado. El Señor le dice, sígueme. Y entonces se levantó y lo siguió. Eso es importante porque el Señor ya había hecho un llamado a otras personas anteriores. Si ustedes se ponen a ver en el capítulo 4, versículo 18, el Señor había hecho un llamamiento a sus 4 primeros discípulos. Y ese llamamiento que el Señor le hace a sus 4 primeros discípulos es de la siguiente manera. Caminando por la ribera del mar de Galilea, dice Mateo 4:18, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, echando la red en el mar, pues eran pescadores. Y les dice, vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. Les hace un llamado y les da una promesa. Y ellos al instante, dejando las redes, los siguieron. Caminando delante vio a otros 2 hermanos, Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan, que estaban en la barca con su padre Zebedeo, arreglando sus redes, y los llamó. Y ellos al instante, dejando la barca y a su padre, lo siguieron. Vea qué interesante esto. Pero los primeros 4 discípulos del Señor, Pedro, su hermano Andrés, Juan y su hermano Santiago, eran hebreos, eran judíos. Y aunque estaban pescando, el Señor les dice, vengan conmigo y les haré pescadores de hombres. El Señor les hace un llamado y les da una promesa de hacerlos pescadores de hombres. En cambio, aquí sucede algo extraño. Aquí solamente el Señor le dice, sígueme. No le promete absolutamente nada. Pero Mateo sabe que si quiere seguir al Maestro, tiene que abandonar todo aquello que lo está separando de Dios, que lo está separando de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y que no le permite hacer la obra de Dios. Pero vea qué interesante esto, que solamente bastó una mirada y una palabra para que este hombre tomara la decisión de seguir a Jesús. Una mirada y una palabra. El Señor lo vio. Jesús vio a este hombre llamado Mateo, que estaba sentado en su despacho de impuestos, y le dice, sígueme. Y él se levantó y lo siguió. Qué hermosa vocación encontramos en este hombre. Cuando su pueblo no daba absolutamente nada por él, cuando el mundo no daba absolutamente nada por él, Jesús lo vio y lo llamó. Hermanos y hermanas, hoy permitámosle a Jesús que nos vea. Él que nos conoce por nombre propio, Él que nos ve como un don de Dios, así como vio Mateo. El Señor tiene un llamado, tiene una vocación para todos y cada uno de nosotros, sin importar nuestro estado de vida, sin importar si somos solteros, casados o célibes. El Señor tiene una vocación para cada uno de nosotros. Solamente necesitamos dejarnos ver por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para que Él nos llame, para que Él nos dé esta vocación. Pero la pregunta no es si Dios nos quiere ver o si Dios nos quiere llamar, porque la respuesta es Dios quiere. La pregunta es ¿qué respuesta le vamos a dar nosotros a Dios? Después de que el Señor nos haga ese llamado, después de que el Señor, sin importar lo que hayamos hecho ni cuántas veces lo hayamos hecho, el Señor ponga su mirada sobre nosotros, la respuesta es, o la pregunta es, ¿qué respuesta le vamos a dar nosotros a nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Porque en la Biblia encontramos también personas que el Señor Jesucristo llama, pero que no lo quieren seguir. El Señor Jesucristo llama a algunos
déjame ir primero, Señor, a despedirme de mi padre, déjame primero, Señor, ir a enterrar a mi padre, déjame primero, Señor, ir a arreglar esto o aquello. El Señor llama a un joven rico y como tenía mucho dinero, entonces no lo quiso seguir. ¿Qué respuesta le vamos a dar nosotros a nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Hay gente que dice, Padre, es que yo soy tan pecador, tan pecadora, que no merezco servirle al Señor. ¿Quién dijo que para servirle al Señor hay que dejar de pecar? Eso es mentira, hermanos. Escúcheme muy bien. Usted no tiene que dejar de pecar para servirle al Señor. Usted tiene que seguir a Jesús para dejar de pecar. Pero primero tiene que tomar la decisión de seguir a Jesús. Y Jesús con su gracia, con su misericordia, le va a dar la gracia de que usted deje de pecar. Al menos eso es lo que dice la Biblia. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14 dice: si mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre se humilla orando y buscando mi rostro y deja su mala conducta, yo me volveré a él. Qué interesante esto. Se humilla orando y buscando el rostro de Dios. Primero tenemos que seguir a Jesús para dejar de pecar. Porque hay gente que dice, es que yo voy a seguir a Jesús cuando deje de pecar. Nunca lo va a seguir. Síganlo. Que siguiendo a Jesús Dios lo va a transformar, que siguiendo a Jesús Dios le va a dar una vida nueva, que siguiendo a Jesús el Señor le va a dar a usted la fuerza para que deje ese pecado que tanto lo aleja usted de Dios. Se lo repito, no importa lo que haya hecho, ni cuántas veces lo haya hecho, no importa lo que usted esté haciendo en este momento. El Señor no le importó que Mateo estuviese sentado en esta mesa de cobrador de impuestos, no le importó al Señor que estuviese en este despacho de cobrador de impuestos, sino el Señor va hasta su realidad y le hace un llamado que lo transforma, que lo cambia radicalmente y totalmente. Claro, este hombre tal vez ya había escuchado hablar de nuestro Señor Jesús, tal vez en su corazón ya tenía ese interrogante del seguimiento, ese interrogante vocacional, ya quería conocer al Señor. Y el Señor Jesús cumple los deseos de su corazón. Salmo 37:4 dice que si amamos a Dios con ternura, que si nos deleitamos pensando en Dios, el Señor cumple los deseos más íntimos y más profundos de nuestro corazón. El Señor se acerca a este hombre, pronuncia una palabra y este hombre no hace caso omiso. Este hombre escucha esa palabra de Dios e inmediatamente da una respuesta positiva, una respuesta afirmativa. Este hombre se levantó de donde estaba sentado, de donde estaba postrado y le siguió a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y aquí viene algo importante. Lo importante para este hombre es que no solamente después de que él sigue al Señor, el Señor se queda para él, sino que viene ahora cómo impacta el círculo social en el que él vivía, en el que él se movía. Y es la segunda parte de esta perícopa, que a su vez se divide en tres partes: el versículo 10, el versículo 11 y el versículo 12 y 13. Vamos a meditar esta segunda parte. Dice la Biblia, comida con pecadores. También lo encontramos en Marcos 2, 15, 17 y Lucas 5, 29 al 32. Y sucedió que estando él a la mesa en la casa, vinieron muchos publicanos y pecadores y estaban a la mesa con Jesús y con sus discípulos. Vea qué interesante esto. El Señor llega a la casa de Mateo, porque como le dijo el Señor a otro cobrador de impuestos llamado Zaqueo, conviene que hoy me quede en tu casa. Y después el Señor le va a decir, hoy ha llegado la salvación a tu casa. El Señor Jesucristo fue invitado por Mateo a la mesa a comer con ellos. Y sucedió que estando él a la mesa en la casa, vinieron muchos publicanos y pecadores y estaban a la mesa con Jesús y con sus discípulos. Dice el comentario de la Biblia de Jerusalén, personas a quienes sus costumbres o su profesión de mala nota hacían impuras y con las que no se debería tener ningún trato. Si nosotros entramos a la historia del pueblo de Israel, el pueblo de Israel es un pueblo que ha sufrido muchas esclavitudes. Recordemos algunas. Primera, podemos pensar nosotros en los egipcios. Los esclavizaron más de 430 años, dicen algunos historiadores.
aunque algunos vestigios dicen por ahí que el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, no estuvo en Egipto. Sin embargo, la Biblia nos dice a nosotros que fueron esclavizados por más de 430 años. Salen, hermanos, se estrellan contra el desierto. Esa generación que salió no entra, la nueva generación sí entra, 40 años perdidos. Muere Josué, muere Moisés. El pueblo es comandado nuevamente por el secretario de Moisés, llamado Josué. Josué entra y hace toma de la tierra prometida en menos de 5 años. Y hace una toma total de esta tierra. Ahí se asientan en tribus. Después este pueblo se compara con los demás pueblos y le piden a Dios un rey e inicia la monarquía en el pueblo de Israel con el rey Saúl. Este rey es sencillamente desechado por Dios, por idólatra, por desobediente. Y Dios unge a través del profeta a otro, en este caso un niño llamado David. David logra hacer lo que no hizo Saúl. David logra unificar este pueblo como un pueblo y les da 4 regalos. Sostiene la lengua hebreo, les da la tierra que es a Canaán, una ciudad que es Jerusalén, la capital, y un lugar para adorar a Dios que es el templo, porque según el cronista, David deja los planos para que su hijo Salomón construya este hermoso templo donde habitaba la presencia de Dios. Pero resulta que cuando murió David, lo sucede Salomón, y al morir Salomón, el reino se divide. Se divide en el reino del sur y el reino del norte. El reino del norte, un hombre llamado Jeroboam le da golpe de estado al hijo de Salomón llamado Roboam. Ellos se quedan así divididos. Después este reino del norte es fuertemente atropellado por los asirios, y entonces los asirios los conquistan a este reino del norte, a lo que se llama Samaria, a Damasco, entre otras ciudades, y viene la deportación a Nínive. El reino del sur, que era la tribu de Judá, se sostiene hasta el año 587. Pero en el año 587 llega un hombre llamado Nabucodonosor I, y Nabucodonosor I lo que hace es conquistar este pueblo y los lleva exiliados a la Babilonia. Este pueblo dura aproximadamente 50 años, del 587 al 538, exiliados en la Babilonia. Cuando llega un hombre nuevo llamado Ciro, que era el rey de Persia, Ciro pues le gana a los babilónicos, los destituye, los destruye y permite que este pueblo vuelva nuevamente a Canaán y vuelva a reconstruir pues lo que se conoce como el segundo templo. Ustedes pueden leer Esdras y Nehemías, que habla mucho acerca de este tema. Pero aquí, mis hermanos, no solamente viene una reconstrucción física, no solamente reconstruyen la ciudad, no solamente vuelven al país, sino que viene una reconstrucción religiosa. Este es el inicio de lo que se conoce como el fariseísmo, los fariseos. ¿Y cómo es este inicio? Pues el pueblo se pregunta, ¿por qué razón, si nosotros somos el pueblo de Dios, hemos vivido estas esclavitudes? Y la respuesta que se da es porque fuimos infieles a la ley, fuimos infieles a la alianza pactada con Dios. Y entonces de aquí en adelante vamos a vivir una fidelidad a la alianza pactada con Dios. Y empieza este pueblo a meditar en qué fallaron y empiezan a salir preceptos, mandamientos y una cantidad de cosas para poder vivir esta alianza, para poder vivir este pacto, este compromiso que habían hecho con Dios. Por esa razón, para el Antiguo Testamento encontramos 613 leyes, 613 preceptos, 613 mandamientos que engloban todo lo que el pueblo quiere cumplir por cumplir para poder ser fieles a Dios. Pero al final eso se lo volvió fue una carga. Pero una de estas leyes era que no podían sentarse a la mesa con pecadores, sentarse a la mesa con publicanos. Entre otros, habían leyes de purificación, leyes de santidad, entre otras leyes que se encontraron. Y unas de estas decían que no podían sentarse a la mesa a comer con publicanos, a comer con extranjeros, a comer con pecadores públicos. Y entonces por esa razón es que estas personas se escandalizan. ¿Y quiénes son los que se escandalizan? Dice el versículo 11, al verlo los fariseos. Y esto es importante porque los que se escandalizaron fueron los fariseos, que eran los que cumplían por cumplir, el cumplimiento, la ley por la ley. ¿Y por qué se escandalizaban? Porque el Señor Jesucristo estaba comiendo
con pecadores públicos, personas que por sus costumbres o por su profesión tenían mala fama y se hacían impuras, eran impuros para el pueblo de Israel, y estas personas no se podían tratar, no se podían llegar a tratar con estas personas. Nosotros los vemos dentro de la Biblia, en Hechos de los Apóstoles capítulo 10, versículo 15 en adelante. Lo vemos en San Marcos capítulo 7, versículo 3 al 4. Lo vemos en San Marcos en el capítulo 7, versículo 14 al 23 en adelante. Entre otros versículos que encontramos al interior de la Sagrada Escritura. Sin embargo, cuando el Señor llama a Mateo, le hace este llamado, le da esta vocación, el Señor va por Mateo, pero también quiere ir por su familia y por su círculo social. Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa, dice Hechos 16, 31. O sencillamente la promesa de Hechos 2, 38 en adelante, dice el Señor, porque la promesa del Espíritu es para ti, para tus hijos, para los que están lejos y para cuantos llamen Señor Dios nuestro. ¿Y qué significa esto? De que el Señor, cuando toca la vida de una persona, transforma su familia y transforma su sociedad, porque esa es la primera vocación. Nosotros tenemos que llevar a Jesús a nuestro metro cuadrado, dirían los cursillos de cristiandad. Tenemos que ir a aquellos que más lo necesitan, y aquellos que más lo necesitan son nuestros propios familiares, son nuestros propios amigos. Se lo repito, por eso le dijo el Señor a Zaqueo: conviene que me quede en tu casa, hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también este es hijo de Abraham, dice el Señor. Es decir, los excluían y no los creían aún hijos de Abraham, no los creían y los tomaban como parte del pueblo, porque eran unos excluidos totalmente, porque eran pecadores públicos. Sin embargo, el Señor se sienta a la mesa con ellos. Cuando un judío se sienta a la mesa con otro judío o con otra persona, lo está haciendo parte de su familia, lo está haciendo parte de su círculo familiar, lo está reconociendo como de su misma tribu, de su mismo clan, de su misma línea. Y el Señor Jesucristo se sienta con estas personas que eran publicanos y pecadores, y entonces por esa razón se escandalizan, porque se está haciendo el Señor pecado para ellos, está haciendo el Señor con ellos uno. Y entonces, sin embargo, no solamente se sienta el Señor, sino que se sientan los discípulos del Señor con estas personas, comiendo con Mateo, con el don de Dios, y comiendo con los publicanos y con los pecadores, es decir, con los excluidos del Evangelio. Sin embargo, ¿por qué lo hace el Señor? Ya el Señor lo había dicho en el monte de las bienaventuranzas, en el capítulo 5, versículo 43, vamos a leer un ejemplo, pero quiero caer en el 45. En el 43 dice: han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Lo permitía la ley, el enemigo, al publicano, al pecador, lo odiarás. Pues yo les digo, amen a sus enemigos y rueguen por los que los persiguen. Ahora caigo en el 45. Para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y sobre justos e injustos. El Padre Celestial hace salir el sol sobre todos, sin excluir a nadie. Por esta razón el Señor no excluye a nadie, ni al que vive en santidad, como los famosos fariseos, o como los que vivían en pecado, como los publicanos, como los pecadores. El Señor no excluye a nadie, el Señor llama a todos. Los que tomamos la decisión de cómo queremos seguir viviendo somos nosotros mismos, porque la cuestión no es cómo nos encontró el Señor. San Pablo dice: quédense en ustedes como los encontró el Señor. Quédense en ustedes en la manera que los encontró el Señor, quédense ahí. Sin embargo, no es cómo nos encontró el Señor, sino es qué vamos a hacer después de tener ese encuentro personal con Dios. ¿Será que vamos a dejar transformar a la altura del hombre perfecto? Vea que el cántico a los Filipenses en el capítulo 2, versículo 5 dice: tengan ustedes los mismos sentimientos que tuvo Jesús. ¿Será que nos vamos a dejar transformar con los mismos sentimientos que tuvo Jesús? Mire que Efesios capítulo 4, versículo 3 en adelante dice que debemos crecer a la altura del hombre perfecto. ¿Será que estamos creciendo a la altura del hombre perfecto que se llama Jesús de Nazaret? No es cómo nos haya encontrado el Señor, en qué situación, no es lo que hayamos hecho ni cuántas veces lo hayamos hecho, es qué vamos a hacer de aquí en adelante, qué vamos a hacer después de escuchar estas palabras, qué vamos a hacer después
de haber tenido ese encuentro personal con Dios. El Señor tiene misericordia y no excluye a nadie. ¿Quiénes son los que excluyen a los demás? Pues los mismos hombres. Por esa razón entra ahora el versículo 11, que es esta segunda parte, que viene a ser la tercera parte. La primera parte, la vocación de Mateo, versículo 9. La segunda parte, el Señor se sienta a comer con los publicanos y con los pecadores, junto con sus discípulos. Y la tercera parte es esta exclusión. ¿Quién es el que excluye? El que excluye es el hombre. Al verlo, los fariseos decían a los discípulos: ¿por qué come su maestro con los publicanos y con los pecadores? Vea qué interesante esto. Aquellas personas que eran los que cumplían la ley del Señor, aquellas personas que estudiaban la ley del Señor junto con los escribas, aquellas personas que habían iniciado por allá en el año 538 antes de Cristo, habían iniciado ese celo por cumplir, por ser fieles a Dios, ahora están excluyendo a los demás. ¿Por qué? Porque se creían santos, porque se creían buenos. El fariseo justo, el fariseo bueno era el que cumplía la ley por la ley. Ellos se creían santos, se creían justos. ¿Cuántas personas al interior de nuestras comunidades? ¿Cuántas personas al interior de nuestros grupos de oración? ¿Cuántas personas al interior de diferentes movimientos en la Iglesia Católica? ¿Cuántas personas pertenecientes a la Santa Iglesia se sienten tan santos que al ver al pecador lo que hace es excluirlo, lo que hace es perseguirlo, lo que hace es pisotearlo, lo que hace es acabarlo? ¿Cuántas personas piensan igual? Perdónenme, mis hermanos, pero ¿cuántos llevamos un pequeño fariseo dentro? Que nos creemos tan santos, tan buenos, tan inmaculados, que estamos tan arriba, que rayamos tocando la presencia de Dios, que vemos a los demás como por encima del hombro y excluimos a aquellos. ¿Cuántos tal vez al ver el pecado de algún hermano, con ese mismo pecado lo acaban, lo hunden y le hacen la vida imposible? ¿O cuántas personas que sin el pecado del otro lo que hacen es excluir a los demás, porque solamente ellos son los merecedores de la gloria y la misericordia del Señor? Sin embargo, Dios no excluye a nadie. El que excluye es el mismo hombre. Por esa razón el Señor, al ver que estas personas estaban excluyendo, el Señor los manda a solamente una cosa, y es a estudiar las Escrituras, a escudriñar. Ustedes son tan escudriñadores, tan investigadores, tan estudiosos de la Sagrada Escritura. Pues ahora el Señor les va a mandar, les va a dar un mandato a estas personas, que está en el versículo 12 y 13. Mas él, Jesús, al oírlo, dijo: no necesitan médico los que están fuertes, los que se sienten sanos, los que se sienten santos, sino los que están mal. No necesitan médico los que están fuertes, los que están sanos, sino los que están mal. Qué interesante es esto. Hermanos, hay un requisito para seguir a Jesús, y es ser pecadores. Pero no debemos quedarnos ahí. ¿Somos pecadores? Sí. ¿Reconocemos nuestro pecado? Sí. ¿Se lo entregamos al Señor renunciando a Él? Sí. ¿Pero aceptamos a Jesús en nuestro corazón como Dios, Rey y Salvador? Sí. Porque no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos, dice el Señor. No necesitan médicos los fuertes, sino los que están mal, según la Biblia de Jerusalén. Yo necesito reconocerme pecador para aceptar la misericordia de Dios. Porque el día en que yo diga: no, es que yo no peco, yo no tengo pecado, ese día pues yo también estoy diciendo: no necesito del perdón de Dios, porque como no soy pecador, pues tampoco necesito de su misericordia, porque como yo no soy pecador, entonces no, necesito reconocerme pecador. Al Papa Francisco le hicieron una pregunta: ¿quién es Francisco? Y él respondió: Francisco es un pecador, pero un pecador que se reconoce necesitado de la misericordia, del auxilio de Dios. ¿Quién es Bernardo Moncada? Es un pecador que necesita del auxilio y de la misericordia de Dios, porque no necesitan médicos los fuertes, los que están sanos, sino los que están mal, los que están enfermos. Y después el Señor les da este mandato: vayan, le dice el Señor. Qué interesante esto. Vayan. Tal vez aquellos que se sienten como los fariseos, tal vez aquellos que se sienten como los inmaculados,
Tal vez aquellos que se sienten que no pecan, hoy el Señor dice, vayan. Y es un mandato de Jesús, vayan pues a aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. El Señor los manda a estudiar la Biblia. El Señor les da una cita de Oseas en el capítulo 6, versículo 6. Y con esto quiere decir el Señor, según dice el comentario de la Biblia Jerusalén, la práctica exterior de la ley tiene menos valor que el culto interior y la compasión. Y este tema es un tema muy familiar en los profetas. Lo encontramos en Oseas 6:6 y en Amós en el capítulo 5, versículo 21. Vayan, dice el Señor, a aprender qué significa misericordia quiero y no sacrificios. El Señor quiere trabajar con nuestro interior, que las prácticas interiores inicien con nuestro corazón, con nuestra vida, para después ir a entregar esto desde la práctica exterior, que es el amor a todos aquellos que lo necesitan, sin excluir a nadie. Porque se lo repito, Dios no excluye a nadie. El Señor acoge absolutamente a todos, en especial a aquellos que nos reconocemos pecadores y necesitados de su amor, necesitados de su presencia, necesitados de su misericordia. Volvámonos a Dios hoy, que nos está llamando, y hagámoslo a través del corazón inmaculado de la Santísima y de la Purísima Virgen María, a aquella que sabe qué es la misericordia de Dios, a aquella que sabe cómo entregar esa misericordia. Por esa razón la Iglesia Católica la llama Madre de Misericordia, la dispensadora de todas las gracias divinas, aquella que conoce que el socorro del Señor es perpetuo, que el socorro del Señor es eterno, y ruega para que ese socorro sea derramado sobre los hombres, y por esa razón la llamamos Madre del Perpetuo Socorro. Aquella que conoce que la misericordia del Señor es inmensa y es derramada sobre los hombres como océano de misericordia a través de su corazón. Por esa razón la conocemos como Madre de Misericordia. Aquella que verdaderamente siguió a su Hijo y que lo amó hasta el extremo. A ella hay que pedirle que nos permita seguirlo, que nos permita darle esa respuesta favorable al llamado que su Hijo Jesús está haciendo para con todos nosotros, y que detrás de nosotros también vayan nuestras familias y sea también transformado nuestro círculo social. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Dice el Salmo 119, versículos 2 y 3. Señor, dichosos los que guardan sus preceptos, los que buscan de todo corazón, los que sin cometer iniquidad andan por tus caminos. Oremos. Dios de misericordia, te bendecimos porque con la vocación de Mateo, por Cristo, diste pruebas de creer en el hombre a pesar de todo. En este día tú nos llamas a cada uno de nosotros sin tener en cuenta nuestros deméritos. Hoy te pedimos que tu misericordia sea derramada a través del corazón inmaculado de la Santísima y de la Purísima Virgen María. Amén. Hermanos y hermanas, hemos llegado al final de este programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada. Para hoy viernes 5 de julio, primer viernes de mes, hoy hay que meditar en el Sagrado Corazón de Jesús. Hermanos, quiero hacerles una invitación muy especial. He sido invitado a Europa y Tierra Santa del 15 de abril al 1 de mayo. 6 países en un solo viaje. Si Dios lo permite, vamos a estar en Portugal, Francia, España, Italia, Bosnia y Herzegovina, terminando en Israel. Visitaremos santuarios de Fátima, visitaremos el Vaticano en Roma, visitaremos Israel, visitaremos Montserrat, visitaremos Lourdes, visitaremos Medjugorje, entre otros lugares santos. Yo quiero que ustedes me acompañen, por favor,
a esta gran peregrinación que va a ser en el año 2020, el próximo año, del 15 de abril al 1 de mayo, para así, mis hermanos, finalizar en Israel. Yo quiero decirles a ustedes que se pueden comunicar a los números 708-351-8868 en Estados Unidos o 773-544-4816. Igual manera en los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora, mis hermanos, finalizando esta invitación a esta peregrinación que lleva por nombre Caminando con María para seguir los pasos de Jesús, quiero recordarles que estoy buscando embajadores de la Buena Nueva, personas que me ayuden a que este programa, a que esta palabra poderosa llegue al corazón de todo aquel que lo necesite a través de las redes sociales. ¿Y cómo lo puede hacer usted? Suscríbase a mi canal de YouTube, copia el link del video y se lo envía a sus familiares y a sus amigos, invitándolos que hagan lo mismo, que se suscriban al canal y compartan el link de la Buena Nueva. Y así nos volvemos en embajadores de la Buena Nueva del Señor. Segundo, mis hermanos, quiero recordarles la campaña llamada $1 para la evangelización. Queremos llevar a Jesús a las salas de cine y necesito que todos ustedes que siguen la misión del Padre Bernardo Moncada por Facebook o por YouTube donen $1 una y única vez en su vida para así poder recoger el dinero y grabar esta gran película católica. Hermanos y hermanas, la donación la pueden hacer llegar a través de PayPal, la pueden hacer llegar a través de Nequi en Colombia o a través de Banco de América, Bancolombia en Colombia o Wells Fargo en los Estados Unidos de Norteamérica. En la descripción del video están todos los pasos debidamente detallados para que ustedes puedan donar este $1 para la evangelización. Y no siendo más, mis hermanos, quiero despedirme impartiendo sobre ustedes la santa y verdadera bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.